Bien. Hasta que sigan ingresando. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Qué dicen, estimados? Sí, doctor. Doctor. Estas fuentes que estamos viendo más en esta parte más, le podríamos decir, más árida que es de la materia, lo vamos a analizar en los diferentes temas que van a venir más adelante. Entonces, vamos a aplicar el tema de los principios, vamos a aplicar el tema de la jurisprudencia, vamos a aplicar la doctrina, la teoría. ¿Listo? Acá estamos en esta parte todavía un poquito pesada, porque es mucha teoría, pero ya vamos a entrar a ver algunos temas que son más dinámicos, más llamativos, y vamos a ver la aplicación de estas fuentes. ¿Ok? Entonces, voy a permitir controlar la asistencia. Aliaga, Víctor Hugo. Arauco Fuentes, Ariel. Presente, doctor. Buenas noches. Okay, buenas noches. Barrientos, Marco Antonio. Presente, doctor. Buenas noches, ok. Calle, Alejandra. Presente, doctor. Muy bien. Chuquimia, Cintia. Chura, Ángela. Crespo, Hernán. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Okay. Durán, Mariluz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Enríquez, Héctor Guillermo. Presente, doctor. Muy bien. Flores, Nelson. Flores, Miguel Rolando. Buenas noches, doctor. Buenas Presente. noches. Okay. Mayra, Vivian. Mayrana, doctor. Mayrana, perdón. Presente. Muy bien. Montesinos, Rafaela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Panoso, Pamela. Presente, doctor. Muy buenas noches. Ok, buenas noches. Ramos, Juan Ronald. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Romero, Alan, Gabriel. Presente, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguien que no llame? A mí, doctor. Aquí, doctor. Robles Morales, Andrea Gabriela. Robles, Andrea. Muy bien. ¿Quién más? Nelson Flores, ¿qué, doctor? Nelson Flores. Muy bien, ¿quién más? Cintia Chuquimia, doctor. Por favor. Cintia, te llamé. No estamos. Recién me acabo de volver a conectar, doctor. Ok, ya estás. Cintia. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Ok. Concluiremos nuestro temita. Decíamos, ¿se puede ver la presentación, por favor? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. gracias. Decíamos que los actos unilaterales de los estados se van a clasificar en actos dependientes y en actos autónomos. Los autónomos, como su nombre lo menciona, no necesitan apoyarse, permítanme utilizar ese término, de otros actos para reconocer su validez. ¿Listo? Su nombre lo dice, son autónomos. Con su simple ejecución van a tener o van a generar algún efecto jurídico. En cambio, los actos dependientes sí van a requerir cierta complementariedad con otros actos. ¿Listo? Van a necesitar reforzar, van a necesitar tal vez en su momento ser ratificados por sus órganos deliberativos en caso de suscribir algún acuerdo o algún convenio.
¿Listo? A eso se refiere la clasificación. Y por otro lado, los actos unilaterales reconocidos por la doctrina vamos a decir aquí, son la notificación, el reconocimiento, la protesta, la renuncia o alguna promesa que puede realizar un Estado. Vamos a ir viendo. Estos son, ya les decía, actos que realizan los Estados, que han ido realizando los Estados, pero son reconocidos por la doctrina. Por ejemplo, la notificación. Conocemos nosotros más o menos a qué se refiere la notificación. Seguramente ya lo han visto en derecho procesal. La notificación es la comunicación que un sujeto del derecho internacional hace a otro de modo oficial. Esa es la característica. Tiene que ser oficial. Sobre algún hecho, sobre alguna situación que hubiese ocurrido. ¿Listo? Entre sujetos, el siguiente tema que vamos a ver son justamente los sujetos del derecho internacional. Pero adelantamos, los sujetos del derecho internacional son los estados, son los organismos internacionales, también son las ONGs, la comunidad deliberante, todos ellos son reconocidos como sujetos del derecho internacional. Una notificación va a ser reconocida como un acto válido cuando sea de modo oficial. Cuando un Estado comunique al otro Estado cierta situación, cierto hecho. Lo importante y lo central es que tiene que ser oficial. Cuando hago oficial, utilizaré tal vez una nota verbal, que es un documento, mediante el cual expresaré esta situación y me apersonaré ante la instancia competente, que será su representación diplomática en este Estado. ¿Listo? No lo puedo hacer libremente, no puedo hacer abiertamente, no puedo hacer a través de una declaración, como en algunos casos ocurre, y que a veces escuchamos y pensamos que se está dando cierta oficialidad. Y toda esta notificación debe ser oficial a través de las vías establecidas. Segundo acto, reconocimiento. Su nombre lo dice, vas a reconocer lo que se ha realizado. El reconocimiento es un acto jurídico unilateral, autónomo, que emana de un sujeto de derecho internacional por el cual éste define como legal o legítimo un determinado hecho. Importante. El reconocimiento es un acto unilateral. ¿Listo? Que un Estado reconoce como válido algún hecho o algún acto realizado por cualquier sujeto internacional. Puede ser por otro Estado, puede ser por un organismo internacional, y lo va a reconocer como válido. ¿Listo? Le va a dar la cualidad legal o legítima. Está reconociendo a través de su voluntad y de su soberanía, va a reconocer ese acto. ¿Listo? Tercero, protesta. ¿Listo? Que será como una forma de reclamo. Y vamos a entender a qué se refiere la protesta. Es un acto por virtud del cual un Estado niega la legitimidad de una determinada situación o manifiesta su oposición a una determinada situación. ¿Listo? Como Estado podemos protestar sobre diferentes actos que estuviese realizando otro Estado, un organismo internacional, que tal vez están atentando contra su soberanía, ¿listo? Que tal vez está vulnerando algún tratado internacional o algún principio que está en la Convención o en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, como su nombre lo dice, protesta es un reclamo, lo vamos a hacer oficial, ¿listo? Y reclamamos ante un actuar de algún otro Estado o algún organismo internacional, tal vez tomando en cuenta una posible intromisión en temas internos que pueda realizar. ¿Listo? Cuarto acto, renuncia. La renuncia es un acto por el que se hace saber a otro Estado que no ejercerá un derecho que le
corresponde. ¿Lo que significa eso? Que entre estados existen normas de convivencia. Podemos tener de forma general las convenciones internacionales, pero también puede existir tratados bilaterales, acuerdos entre dos estados. Y entre estos estados existen obligaciones, pero también existen derechos. ¿Listo? Entonces, un estado puede renunciar a ese derecho que tal vez está establecido en ese tratado. Es un acto unilateral que este Estado le va a hacer conocer. Le va a decir, muy bien, voy a renunciar al derecho que hemos asumido en un determinado tratado. Esto expresa su voluntad. Es un acto unilateral que obviamente le pone en conocimiento a otro Estado. Y finalmente, la promesa. Todos conocemos el tema de la promesa. No sé cuántos cumplen entre todos, entre nosotros, eso ya queda en cada uno de nosotros, pero esto lo llevamos a un escenario internacional. Las promesas que se dan entre estados. Es la declaración en la que un estado se obliga a realizar un determinado comportamiento. ¿Listo? Muy bien, yo me voy a comprometer a no colocar más minas en la frontera entre nuestros territorios, entre nuestros países, entre nuestros estados. ¿Listo? Me voy a comprometer o te voy a prometer en no realizar esos actos. ¿Listo? ¿Puedo o no puedo cumplir? En su momento puedo exigir el cumplimiento si es que eso está plasmado en un documento. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Andrea, ¿estamos bien? Gabriel. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Muy bien. Listo. Entonces, a ver, para concluir este tema, yo quiero dejarles esta frase. Y es muy significativa en el tema internacional. Nos dice Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. ¿No? Es una frase muy, muy significativa, muy fuerte también en su contenido, que es una crítica justamente a las relaciones que tienen entre los estados. Podemos seguir desarrollando, y esto estamos viendo, ¿no? La tecnología, la ciencia, cada vez va avanzando mucho más. Dice ahí en la frase, tenemos aviones, hemos conquistado el espacio exterior, estamos viendo nuevos planetas, estamos desarrollando tecnologías para una navegación por en las partes más profundas del océano, hemos desarrollado tecnología para hacer explotación minera, hidrocarburífera dentro del océano, como tal. Seguimos desarrollando esta ciencia, esa tecnología, pero algo que es tan elemental, algo que no necesitamos investigar mucho, que es el de convivir, de vivir en una hermandad, es un tema pendiente que creo que es un tema que queda relegado en las, eh, en las oficinas o en los escritorios de los altos mandatarios a nivel internacional. ¿Listo? Es un tema que es una frase que pongo para que ustedes también puedan analizar al respecto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? ¿Vamos bien? Ok, ok.
¿Se puede ver la presentación? ¿Me confirman? Sí, doctor, se Sí, ve. sí, doctor. Ya, muy bien. Vamos a entrar a un tema muy, muy bonito y muy importante. También es importante que ustedes conozcan y reconozcan los sujetos del derecho internacional y vean sus características, porque esto es base para todos los demás temas que vamos a ver. Vamos a conocer, como les decía, quiénes son estos sujetos del derecho internacional. Hemos visto las fuentes, hemos visto la historia, hemos visto características del derecho internacional. Pero ¿quiénes son los actores? Es como cuando vamos a una obra y queremos ver quiénes son los que interpretan, quiénes son los personajes principales. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los sujetos del derecho internacional? Los sujetos del derecho internacional son todos aquellos que gozan de algún derecho o deben cumplir alguna obligación en virtud del ordenamiento jurídico internacional. Esto nos dice la doctrina y es tan amplio en su concepción que nos dice todos aquellos que tienen algún derecho o que asumen alguna obligación, ¿no? Y entre estos vamos a reconocer a los estados, a los organismos internacionales. También la corriente actual del derecho internacional nos dice el ser humano también es un sujeto del derecho internacional. Y vamos a encontrar a otros sujetos atípicos. Veamos al Estado. ¿Qué es el Estado, estimados? Esto conocemos desde colegio. Vamos, se escucha. ¿Qué es el Estado? Doctor, el Estado es puede ser la sociedad política y jurídicamente organizada, Ya, territorialmente también. muy bien. El Doctor, Estado el Estado es un conjunto social. es un constructo social. Interesante, muy bien. ¿Alguien más? Como decía, el Estado es un conjunto social con una organización política en común, con un determinado territorio y sus respectivos órganos de gobierno propios. Es un Estado independiente políticamente y soberano. Muy bien, es un conjunto de la sociedad, es independiente. Interesante todo lo que nos ha planteado. Muchas gracias, Livia. Pero alguien que se anime a decir lo que piensa. ¿Qué es para nosotros? Tal vez en un lenguaje ya sencillo, el Estado. Doctor, Adelante, yo. tal vez podemos decir que en uno de nuestros países, nosotros como miembros del país, elegimos a un gobierno, se Ya, puede decir, está bien. para, se puede decir, hasta ahí. Dale, está muy bien, Giovanni, ¿no? Está bien, me gusta que puedan sacar también sus propias ideas, ¿no? Decías, país, vamos a utilizar este término también que se utiliza bastante, país, Estado, república, gobierno, nación, ¿listo? Para la siguiente clase, les subí un video para diferenciar qué es una nación y qué es un Estado. Vamos a comentar, les voy a pedir que vean para la siguiente clase justamente eso, qué es nación y qué es Estado, y eso va a reflejar también nuestra realidad. Nosotros somos un Estado, pero tenemos muchas naciones dentro de nuestro Estado. ¿No? Muy bien. Doctor. Adelante. Ya, a ver, la Constitución Política del Estado nos especifica
justamente al decirnos que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, ¿sí? Libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías propias. Ahí es clara la constitución política del Estado al darnos este concepto. Muy bien. Es importante. Gracias, Marco Antonio. Lo que... Adelante. Sí, bueno, yo entiendo el Estado como la convivencia social y pacífica dentro de un determinado territorio donde sus habitantes deben respetarse unos a otros y también ellos mismos deben respetar las leyes que imperan dentro del territorio. Ok, muy bien, muchas gracias. Algo importante que quiero rescatar en lo que tú mencionabas, ya hablas de un elemento subjetivo, una convivencia que tienen que tener o que debe existir en la población. Marco Antonio nos recordaba esa identidad que nosotros planteamos como Estado. En la Constitución, en el artículo 1, nosotros mostramos al mundo qué somos, qué es Bolivia. Y Bolivia es un Estado con esas características que ha mencionado nuestro compañero. ¿Listo? Tendrá su identidad, su plurinacional, la diversidad que tiene, está hablando del modelo de gobierno, la forma de administración, el carácter unitario que va a tener este Estado, a diferencia de un Estado federal donde existen varios otros estados. Esto es su esencia, se está mostrando el cómo es este Estado. Si nosotros buscamos algunas otras constituciones de otros países, de otros estados, vamos a encontrar también en sus primeros artículos esa identidad, es decir, ¿qué es ese Estado? ¿Cómo es ese Estado? ¿Qué características tendrá? ¿Listo? Muy bien. Ahora, el Estado es un sujeto del derecho internacional que, como nos dice la definición tradicional, es la sociedad jurídica y políticamente que se organiza en un determinado territorio. Por eso vamos a encontrar sus diferentes elementos. Primero, la población. Un Estado necesariamente tiene que tener población y esa población será su sociedad. Esa población tiene que estar asentada en un determinado espacio. Tiene que tener su territorio, una delimitación, de dónde a dónde le corresponde y va a ser respetado por otros estados. Ahora, la población que está sobre un territorio se va a organizar, como dice, jurídica y políticamente y se va a dotar de un gobierno. Y ese gobierno se encargará de gobernar, administrar esa institucionalidad que tiene. ¿Ok? Y hay un otro elemento que es muy importante, la soberanía. ¿Listo? Y la soberanía, en nuestro caso y en el caso de todos los otros estados, es esa voluntad que tiene la población de tomar decisiones y que se la delega a sus autoridades, pero no en su totalidad. ¿Listo? Y eso está establecido también en nuestra Constitución, que te dice la soberanía reside en el pueblo. ¿Listo? Y esa soberanía es como una especie de burbuja, vamos a entenderlo así, que de alguna forma va a blindar ese territorio. ¿Para qué? Para que este Estado pueda gobernarse, tomar las decisiones y que otros estados no se intrometan en este territorio, en este estado. Ni nosotros podemos intrometernos, ni otros estados tendrían que intrometerse en las decisiones de un estado. ¿Ok? Vamos bien. La población. La población es ese conjunto de individuos, como vemos en esa gráfica.
¿Listo? Que todos ellos son parte de un Estado, están unidos por el Estado. Un vínculo que los va a unir es justamente la nacionalidad. ¿Listo? El Estado reconoce a su población y le va a dar la nacionalidad. Todos somos bolivianos. Quizá alguno de nosotros tenga otra nacionalidad. ¿Producto de qué? De otros vínculos que se puedan tener. Ejemplo, ¿no? Tal vez tiene padres de otro país que obviamente producto de ese vínculo puede adquirir una nueva nacionalidad. O tenemos o podemos tener un hijo que haya nacido en otro estado y por ese vínculo podemos adquirir una nueva nacionalidad. ¿Listo? A nivel internacional se permite que una persona pueda no tener solamente una nacionalidad, puede tener varias nacionalidades. ¿Listo? Para poner algunos datos generales que nos llaman la atención. Nosotros como Bolivia tenemos 11 millones de habitantes. Tal vez con el censo que viene en la siguiente gestión, vamos a ver que hemos incrementado un poco más, tal vez superemos los 12 millones de habitantes. A nivel mundial, se estima una población de más de 6.000 millones de habitantes. ¿Okay? En todo el mundo. Se está hablando de una hiperpoblación. En este gráfico, ustedes van a encontrar con un color casi rojo aquellos estados o países que son los más poblados. Y también vamos a ver aquellos países menos poblados. El país más poblado es China, que tiene 1.337.000 millones de habitantes, ¿no? Le seguirá la India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil, que son los países más poblados. Pero también nos llama la atención aquellos países menos poblados, tan pequeños, quizá en cuanto a espacio, incluso territorial, pero también por su población. El país menos poblado o el estado menos poblado es la Santa Sede o el Vaticano, que no pasa de los 900, ¿no? 900 habitantes, que vamos a ver más adelante ciertas características que tiene para que haya sido reconocido como estado también. Entre otros tenemos a Nauru, Tuvalu, Palau y Mónaco, que es un principado que está también en Europa, que tiene más o menos 30.500 habitantes. Ahora, llama la atención esto porque no depende del tamaño, de la dimensión territorial que tú tengas para que seas reconocido como un Estado. Tenemos acá a Rusia, que es el Estado con mayor extensión territorial, y tal vez tenemos al Vaticano, que es el Estado mucho más pequeño. Listo, que no debe pasar de, a ver, por poner un ejemplo, que incluso la Plaza Murillo y unas 10 cuadras a la redonda. Ese es el espacio que tiene el Vaticano. ¿Listo? Y en cuanto a población, por ejemplo, de Mónaco, debe tener la misma población que tiene la zona de San Pedro o Miraflores. ¿Listo? Entonces, como datos curiosos que nos llaman la atención. Ahora, siguiente elemento, el territorio. Es el segundo elemento del Estado y este espacio territorial debe ser delimitado. En este espacio es donde se va a asentar la población, como tenemos en esta gráfica, ¿no? Donde van a obtener sus recursos, ¿para qué? Para subsistir. ¿Cuáles son los elementos dentro de un Estado? Acá tenemos un mapa de lo que era antes nuestro territorio y también ahí nos refleja lo que actualmente ha quedado de nuestro territorio. ¿Listo? Ahora, en un estado, en su territorio, vamos a encontrar diferentes elementos. Por ejemplo,
los ríos, los lagos, los mares, y dentro del mar vamos a ver el mar territorial, el espacio aéreo, que también le pertenece a un estado, pero hasta cierta altitud, las islas, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos que van a estar dentro de un determinado territorio, ¿ok? En esta gráfica, si bien no es nada grato hablar de las desmembraciones territoriales que hemos tenido, pero también son formas de adquirir nuevos territorios. Por ejemplo, nosotros hablamos desde colegio sobre estas pérdidas territoriales que tenemos. En otros países se habla de, y también a nivel internacional, de cómo adquieres nuevos territorios que se van a sumar al que ya tienes, ¿no? Al que tal vez has obtenido al momento de constituirte o al momento de nacer. ¿Listo? Por un lado. Respecto a los ríos, van a existir ríos que son propios, donde un estado va a ejercer su soberanía. Pero también existen ríos internacionales, como el río Madera, el río Itenes-Guaporé, que está en esta parte, por Beni, que tiene un tratamiento diferente a los ríos internos. Va a estar sujeto al derecho internacional, para ver de dónde a dónde le corresponde a un estado. Lo propio será con los lagos. Si tenemos acá el lago Titicaca, que existe una forma de delimitar a qué país le pertenece una parte de este lago. Estos lagos internacionales también tienen un propio ordenamiento, una propia disciplina que se encarga de determinar qué se hace para el aprovechamiento conjunto y también de forma individual entre los estados. En el caso del mar territorial también hasta dónde llegan las costas de un determinado estado que tiene obviamente su ribera con el mar. ¿Ok? Y en cuanto al espacio aéreo, también vamos a ver en un tema específico hasta dónde llega nuestra soberanía. ¿Esto? ¿Qué pasa cuando existe una invasión de este espacio aéreo? ¿Se puede pedir permiso? ¿Qué pasa si no pides permiso? ¿Cuáles son los efectos que puede generar el incumplimiento a esas normas internacionales? Muy bien. En la parte izquierda de su pantalla tenemos una vista satelital de algunas islas. Y estas islas son bolivianas, ¿no? Que tenemos en el Pacífico y que no han sido reconocidas como territorio chileno después de la batalla que tuvimos o de la guerra del Pacífico. Actualmente siguen registradas como territorio parte de Bolivia, pero tal vez por su área no tiene mucha connotación, pero también es una forma de demostrar que obviamente hemos tenido soberanía en su momento en el mar. Ok, a ver. Hablemos del gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es el poder organizado que está establecido por un pueblo. El pueblo, la sociedad, la población, estructura su gobierno. ¿Para qué? Para que resguarde el orden interno y también mantenga las relaciones internacionales. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Ustedes recuerden cómo estas primeras ciudades, luego las ciudades-estado, en su momento iban tal vez blindando parte de su territorio con muros para evitar ataques o invasiones de otros pueblos. Por eso se organizaban. Por eso se dotan de líderes que obviamente van a ejercer esa representación del Estado. Primero, para mantener y resguardar el orden interno, pero también para relacionarse. No puede existir un Estado que sea isla y que esté al margen de las relaciones con otros Estados. Las relaciones internacionales
son cotidianas. Y es imposible que un Estado pueda aislarse. ¿Ok? Eso. En nuestro caso, como hace un momento mencionaba su compañero Marco Antonio en el artículo primero, nuestra identidad como Estado, también es importante recalcar cuál es el cambio que hemos tenido ya en su forma de administración que va a tener este Estado. Hasta antes de la Constitución teníamos un modelo de Estado centralizado y descentralizado. Esto era un Estado simple. ¿Por qué? Porque tenías un solo centro de poder. Era el gobierno central. De este gobierno central nacían las leyes a través del Congreso, las políticas a través del órgano ejecutivo, programas, proyectos, planes nacionales, todo nacía de este gobierno central. A través de leyes, de estas políticas, se daban responsabilidades a los gobiernos, a las prefecturas en ese entonces, que eran, un prefecto era la representación del presidente en un determinado departamento. El presidente era quien elegía al prefecto, que podía ser de ese departamento, podía ser de otro departamento, pero el vínculo más era ligado con el presidente, por el modelo que tenía, un modelo descentralizado, con un solo centro de poder. Y a través de las leyes también bajaban las responsabilidades a los gobiernos municipales, en una línea vertical descendiente, en un modelo de cascada. Ustedes por eso incluso hasta ahora se sigue viendo esta experiencia de vamos a pedirle a nuestros diputados de la región, del departamento, que nos hagan una ley para nuestro municipio, para nuestro departamento. Eso ocurría antes, ¿no? Y que actualmente se siguen teniendo esas prácticas, pero es importante conocer la nueva estructura de este Estado. Tenemos un Estado compuesto. Hemos dejado de ser un Estado simple y somos un Estado compuesto porque reconocemos diferentes centros de poder. ¿A qué se refiere? Nuestra Constitución, decía su compañero, reconoce un Estado descentralizado con autonomías. Las autonomías han reconocido otros niveles de gobierno. Un gobierno departamental, un gobierno municipal, un gobierno regional que tenemos en el Chaco, y tenemos las emergentes autonomías indígenas originarias campesinas en ciertos territorios. 4 en este momento que están en vigencia. ¿Listo? Tenemos un nivel central, obviamente, pero que ya no tiene un carácter vertical de donde nace todo y todos los demás tienen que cumplir. Para algunas autoridades se mantiene esa línea, esa idea, y tal vez para algunos de nosotros tenemos todavía esa percepción, pero es un cambio significativo que ha dado nuestra Constitución. También se establece que entre estos niveles de gobierno, departamental, municipal, regional y la autonomía indígena, no existe jerarquía como existía anteriormente en esta gráfica, ¿no? Ha roto esa estructura y también te dice, entre estos niveles coordinen directamente. La base, lo central, es la coordinación. ¿Listo? Entonces, ya se está cumpliendo nuestro segundo tiempo. Voy a pedirles ingresar nuevamente al mismo enlace por unos minutitos nada más para cerrar mejor esta parte de nuestro tema. ¿Listo? Si tienen, por favor, preguntas, también vayan viendo o algunos comentarios para que podamos ir atendiendo a través en ese nuevo enlace que vamos a generar. Bueno, perdón, en nuestro tercer tiempo, en el mismo enlace. Listo, les voy a ir comentando en esta nueva estructura que tenemos a nivel nacional. Y vamos a ver cómo esta nueva estructura también genera un cambio en las relaciones